Capítulo 4. Le decía a Luis por otro día que había mirado los videos. Oiga, usted no avanza nada, me dice. Aquí tiene hasta fin de año, va a terminar con el 5, y yo creo. Porque el estudio, hermano, de la Biblia de manera expositiva es muy enriquecedor. Usted sabe que según la hermenéutica y según la homilética hay distintos tipos de sermones. El sermón biográfico, donde tomamos la vida de un personaje y hablamos de él. El sermón temático, donde tomamos un tema y desarrollamos ese tema. Pero está el sermón expositivo, que es el que estamos usando, y es el tratar de sacarle toda la pulpa, tratar de sacarle el máximo del extracto a cada versículo de la palabra del Señor. Amén. Así que el otro día quedamos en el versículo 11. Podemos hacer un pequeño resumen de esto que hemos estado estudiando ya hace algunos meses, y donde podíamos comprender en el capítulo 1 de Efesios cómo es que Dios nos cambió y cómo es que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En el capítulo 2 el Señor nos enseñaba que ahora estamos posicionados en lugares celestiales y nos enseñó que hemos sido salvos a través de la fe y por gracia. En el capítulo 3 nos enseñaba el Señor que de los dos pueblos hizo uno, que de los judíos y de los gentiles hizo un solo pueblo llamado la iglesia. Y que cada uno de ellos tenía una posición espectacular y una posición de alguna manera determinante en la iglesia. Y en el capítulo 4 estamos aprendiendo acerca de cómo debe funcionar ahora este cuerpo que fue formado de manera milagrosa y poderosa por el Señor, a través de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, cuando Él, dice la palabra del Señor, que va y desciende a la parte más profunda, toma cautiva la cautividad, y como consecuencia de ese triunfo y como consecuencia de esa victoria, Él ahora reparte el despojo con los suyos, reparte el botín, y dice la Biblia que Él los dio dones a la iglesia. Amén. Y allí quedamos, me parece, la semana pasada. Estuvimos viendo los primeros dones, que fueron el don y el ministerio de apóstol y el ministerio del profeta. Dijimos que ellos recibieron la revelación de la palabra, la explicaron, la expusieron, la plasmaron, y hoy día nosotros tenemos la revelación completa de la palabra. Lo que decía el apóstol Pablo: en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando se acabe, dice, llegue lo perfecto, entonces conoceremos tal cual como es. O sea, un momento y el tiempo cuando la escritura sea completa, vamos a dejar de conocer a medias y vamos a conocer tal como debe ser conocido el Señor. Amén. Y dijimos que de alguna manera el Señor ahora regala, y el Señor pone dones en cada uno de los miembros de la iglesia. Y lo hemos estado recalcando esta semana para que ninguno de ustedes se sienta inferior a nadie. Para que ninguno de ustedes se sienta superior a nadie. Dijimos que el don del evangelista es un don que le fue dado a personas para predicar y para proclamar el mensaje que ya está establecido. Los evangelistas no tenemos esa revelación para venir y traer revelaciones nuevas, no las tenemos. Lo que los evangelistas hacemos es transmitir lo que ya está establecido y lo que Dios ya nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo con eso? No puede aparecer por ahí un tipo diciendo: no, si yo tengo una revelación y el Señor me dijo que esto es aquí y esto es allá. No, no es así. No tenemos más revelación que la palabra del Señor nos enseña. Amén. ¿Y cuál es el mensaje del evangelista? Llamar a la gente al arrepentimiento. ¿Qué hace el evangelista? Llamar a la gente. Llamar a la gente al arrepentimiento. Amén. Hacerle reconocer a la persona que está en deuda con Dios, que Dios está de alguna manera molesto con él, no porque no lo ame, sino que no ama lo que esa persona hace. Entonces, como no pueden venir los ángeles a predicar, lo que hace Dios es que capacita a un grupo de hombres llamados evangelistas y los manda con esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les gustaría ser llamados evangelistas por el Señor? Amén. Con ese deber y esa responsabilidad
autoridad, como Pablo le dice a Timoteo. Que avive el fuego del don que está en él y que haga obra de evangelista. De alguna manera todos los cristianos tenemos algo de evangelista y tenemos el deber de predicar la palabra del Señor. Algunos dicen, no, si eso es solo para los pastores, para los maestros. No, hermano. Cada uno de nosotros es llamado a predicar la palabra de Dios. Así que dígale a que está a su lado, prepárate. Dígaselo con la autoridad, prepárate. Tu buena Biblia de estudio. Gloria a Dios. Tu buena blog de apunte y vamos estudiando la palabra del Señor. Y también Dios regaló otros dones ministeriales como son pastores y maestros. Algo les adelanté la semana pasada, que pastores y maestros deben ir muy juntos de la mano. Les explicaba yo, ¿verdad? Si no me recuerdo mal, que el pastor, quiera o no quiera, tiene que hacer obra de maestro. Porque no se concibe un pastor que no pueda y que no tenga la habilidad de enseñar. Porque lo que él tiene a su cargo no es un taller, hermano, de fierro, no es un taller de trabajar con madera, sino que lo que tiene a su cargo es almas. Entonces no importa la cantidad, así sea que haya un alma sentada en la iglesia, esa alma necesita que se le enseñe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo no dice a otros pastores y a otros maestros, se refiere al oficio de los pastores que apacientan el rebaño o que instruyen a los miembros de la iglesia. Estos son los ancianos o obispos. Vamos a Hechos 14:23, que según el apóstol Pablo deberían ser nombrados en cada congregación. ¿Me está escuchando, verdad? Los ancianos y obispos deben ser nombrados en cada congregación. No es muy bien visto teológicamente aquellas iglesias donde hay un ministro que tiene que estar velando por muchas iglesias. Eso no es bien visto teológicamente. Cada iglesia necesita a sus ancianos. ¿Me está siguiendo? El día de mañana nosotros tenemos la oportunidad de abrir una obra aquí en Antofagasta. Y yo literalmente y de alguna manera teológicamente no está bien que yo esté pastoreando las dos iglesias cuando el Señor puede levantar a un pastor o un ministro. ¿Me está entendiendo? Porque hay ministerios donde el pastor quiere hacerse cargo de todo y eso no está bien, porque si Jesús, que era el Hijo de Dios, fue capaz de discipular a 12. A 12. La iglesia de Jesús contaba de 12 miembros. ¿Y por qué cree usted que nosotros podemos apacentar a miles? Como hay muchos por ahí televangelistas, miles de gente en su iglesia. ¿Sabe? Esa gente no logra saludar una vez al año a su pastor. Si es que lo saluda porque lo sacan con guardaespaldas. Jesús tuvo 12 miembros en su iglesia. Lo importante, hermano, no es la cantidad, sino es la calidad. Porque dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Yo no sé de todos los que estamos aquí cuántos se van con el Señor. Yo quisiera que nos vayamos todos, ¿verdad? Pero solo Dios sabe que la iglesia va a ser diezmada. Del gran número que somos a nivel mundial, yo creo que son muy pocos los que van a ser tomados. Dile que está a tu lado, yo me voy con el Señor, dígaselo. Desafíelo, yo me voy con el Señor, dígale. ¿Qué es lo que dice Hechos 14:23? Tenemos Biblia, ¿no? Alguien vaya allá a la Biblia, por favor. Hechos 14:23, ¿qué dice? A ver si alguien lo tiene ahí, por favor, en la banca. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Dice que constituyeron ancianos, ¿dónde? En cada iglesia. Esta frase se entiende mejor en el contexto de un solo ministerio cargo de liderazgo de la iglesia. La palabra griega que se traduce y significa en particular, el significado normal de pastor es apacentador. ¿Qué es lo que es un pastor? Apacentador. Así que de los dos enseña que se identifica como un siervo que está en sumisión al príncipe y al gran pastor. O sea, los pastores no son los jerarcas de la iglesia, sino que solamente somos servidores.
que es el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Nosotros solamente somos sus siervos, solamente somos servidores. En Hechos 20:17 Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso. Hablando con ellos les llama obispos. Esa palabra obispo tiene el mismo nivel que anciano y que pastor. Y agrega el concepto de pastor al decir apacentar la iglesia. La palabra apacentar aparece en la exhortación de Pedro a los ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. ¿Qué dice esas palabras? Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué hace el pastor? Cuidando de ella. No por fuerza. ¿Qué tiene que hacer el que quiere ser pastor? Cuidar la iglesia. Cuidando de ella, no por fuerza, Sino voluntariamente. sino voluntariamente. Por eso yo siempre digo que el pastor debe ser un hombre llamado por Dios. Así es, amén. No es que, yo me voy a morir, entonces voy a dejar a mi hijo. No, porque a lo mejor mi hijo no tiene el llamado de pastor. Y así he visto fracasar a muchas iglesias, hermano. Porque esto no es algo que se hereda, esto va con un llamado de parte de Dios. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, ojo, no por recursos financieros, sino con ánimo pronto. ¿Cómo debe ser? ¿Con ánimo? Pronto. O sea, ahora ya. Debemos estar dispuestos, debemos prepararnos para poder apacentar. Y cuando yo hablo de pastores y maestros, también estoy hablando aquí de ancianos. Que en el fondo ese cargo anciano está al mismo nivel que el pastor y que el obispo. Entonces, ser anciano de una iglesia no es cualquier cosa. Así es, amén. No es cualquier cosa y tampoco puede ser tan fácil poder llegar allí. Porque tiene que reunir todos los requisitos que el Señor de alguna manera pide para un ministro. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 14:23 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y veamos lo que dice el libro de Hebreos 13:17. Por eso es bueno que haya pastores en cada iglesia. Que haya gente que esté ministrando, que haya un matrimonio que esté ministrando la obra del Señor. Tiene que ser un matrimonio, hermano, para que no caiga alguien. Puede haber jóvenes muy buenos, pero que pueden caer el día de mañana en descrédito frente a la iglesia, que pueden ser acusados de diferentes cosas. Entonces necesitamos matrimonios. Dígale a que está a su lado, te necesitan, dígaselo. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Siga. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Amén. Tremendo ese versículo, ¿no? Obedeced a vuestros pastores. ¿A cuánto les gusta obedecer? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan Por nuestras almas. por vuestras almas. La preocupación número uno de un pastor o anciano de la iglesia debe ser velar por las almas de la gente que está a su cargo. Amén, Señor. Porque repito, esto no es como trabajar en una maestranza. Porque en una maestranza, si usted llega de mal humor, agarra patadas los fierros. Palos. En una mueblería, si usted llega de mal humor, agarra patadas las tablas, lo que sea. Pero si usted llega de mal humor a la iglesia, si el pastor tiene un día malo, ¿qué hace? No puede hacer lo mismo que hace cualquiera de ustedes, ¿verdad? Como trabajadores normales. ¿Qué es lo que dice? Porque ellos velan por vuestras almas. La preocupación primordial y esencial del ministro de la iglesia debe ser las almas.
las almas, porque Él tiene que un día, dice, Dar cuenta. como quienes han de dar cuenta. Necesitamos entender un poco este texto, hermano. Hay que dar cuenta por cada una de las personas que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Entonces, por eso es que usted no debe molestarse cuando se le llama la atención, cuando de alguna manera se le disciplina, cuando se le dice, hermano, esto está bien, esto está mal, aquí usted falló, aquí usted está fallando, usted pecó. ¿Por qué? Porque estamos velando por su alma. Amén. Porque no queremos que su alma vaya a parar al infierno. Queremos que el Señor cada día se manifieste en gracia en cada uno de ustedes. Amén. Así que el pastor dice que debe velar por las almas. Para que lo hagan ¿cómo? Con alegría. Con alegría. Y no quejándose. Wow, he visto pastores quejándose y eso es muy triste, hermano. He visto pastores llorando por la grey y por la gente que a veces les toca apacentar y ministrar. Porque a veces no son respetados. Porque a veces no son valorados. Porque a veces no son queridos, hermanos, los pastores. Y la verdad es que uno de los ministerios más ingratos es el ministerio del pastor. Amén, Señor. Porque el pastor está rodeado de gente, pero siempre está solo. Está rodeado de gente, mucha gente lo rodea, lo sigue, se congrega, cantan, pero casi siempre está solo. Yo no puedo ir a usted y decirle, hermano, me pasa esto y lo otro, porque ¿cómo después le predico y le enseño a usted? Hermano, ando medio triste, medio débil. Yo ¿cómo después le predico a usted, hermano, no ande triste, no ande débil? Entonces usted va a conocer a muchos pastores que están con problemas de infarto. Va a conocer a muchos pastores con accidentes vasculares. Va a conocer a muchos pastores con marcapaso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que una vez tiene que guardarse. Amén. El pastor a veces quisiera decir muchas verdades, No puedo. pero por ética no puede. Una vez se da cuenta cuando le están mintiendo, Sí, Señor. Amén. pero por ética yo no te puedo gritar mentiroso. Aunque hay algunos pastores desubicados que lo hacen. Algunos de ustedes vienen de iglesias así donde lo suben y lo bajan. Porque el pastor no tenía ética. Pero necesitamos nosotros entender eso, hermano. El pastor debe velar por su alma. Y cuando él está reprendiendo, le está enseñando, le está doctrinando, es porque está preocupado para que usted pueda crecer, para que usted pueda desarrollarse. Es importante observar que dice la iglesia primera, constituyeron una pluralidad de ancianos en cada congregación. Mientras más ancianos, mientras más gente trabajando haya, mejor, hermano, porque más va a poder crecer la iglesia. Entonces la gente dice, no, que lo haga el pastor nomás, y a veces se crea esa mentalidad equivocada de que parece que a veces queremos un pastor bueno y no un buen pastor. Un pastor bueno no es lo mismo que un buen pastor. Un pastor bueno se las aguanta todas. Un pastor bueno las hace todas. Decía por ahí un teólogo que un buen pastor no es el que hace el trabajo de 5, sino que un buen pastor es el que es capaz de hacer trabajar a 5. Sí, Señor. Porque a veces parecemos superhombres en la iglesia, las hacemos todas. Yo le doy gracias a Dios porque soy completo, porque soy predicador, soy músico, soy todo. Pero eso no significa que yo no lo necesito a usted. Es una honra, es una bendición del Señor esa que Dios me dio, hermano. Me preparó primero siendo músico y luego me bendijo siendo pastor. Porque donde yo voy hay un piano, hay una guitarra, yo canto y hago culto. Hay otros que no tienen esa habilidad. Pero necesitamos entender eso, que es importante que se constituyan ancianos en la iglesia. Porque también conozco iglesias donde el pastor es el cacique y él ordena ya si no pregunta a nadie, eso no está bien. El pueblo debe ser representado a través de sus líderes. Amén. Para eso hay líderes en la iglesia, para que escuchen lo que el pueblo necesita y luego eso lo transmiten al pastor. Así es, Señor. ¿Sabía usted eso? Para eso están los líderes de la iglesia, no para ejercer autoridad sobre usted, sino para representarlo a usted. Cuando nosotros tenemos reuniones, ahí ellos lo representan a usted.
Alguien de repente dice por ahí, pastor, tenemos que meterle acá a la escuela dominical porque fue para allá y se dio cuenta que había una falencia. Bueno, eso lo hace el liderazgo de la iglesia. Tiene que observar y transmitir, porque no puede haber un pastor, hermano, que va a ser autoritario y él solo la autoridad de la iglesia. No. Algunos de ustedes tienen experiencia en eso. Y eso lleva al caos. Tarde o temprano eso va al caos, porque no es la forma como el Señor constituyó a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca se lee en el Nuevo Testamento de un solo anciano ni de un solo pastor o obispo en alguna congregación. También es importante recordar que la jurisdicción de los obispos se limita a una sola congregación. Constituyeron ancianos en cada iglesia y no hubo ancianos de distritos como hoy día, ni ancianos diocesanos, ni ancianos patrocinadores. Cada congregación es independiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada congregación es independiente y debe tener sus propios ancianos. Nosotros le damos gracias a Dios por la autonomía con la que podemos trabajar en esta iglesia. Porque aun cuando tenemos un obispo, cuando tenemos un directorio, no se nos molesta para trabajar. Porque la gente que está ahí sabe y confía en nosotros y sabe que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Pero necesitamos, hermano, tener nuestro propio liderazgo en la iglesia, los ancianos, los pastores. Y podemos ir otro día con más tiempo a lo que dice Timoteo, cómo deben ser y cuáles son los requisitos. Porque cuando nos paramos frente a los requisitos, como que empezamos a chuparnos en la silla, así. Y uno se da cuenta que parece que no está tan preparado. Porque a veces cuando uno está en la silla dice, oye, el pastor, si yo fuera pastor, lo haría así, lo haría aquí, lo haría allá. Mira, yo sacaría a este, pondría a este. Pero cuando uno ve los requisitos de los pastores, los ministros, se da cuenta que es difícil poder tener esa responsabilidad. ¿Y para qué Dios lo estableció? Tanto como dije, apóstoles y profetas, para traer la revelación de la palabra. El evangelista para ir y cumplir y llevar la palabra del Señor. El pastor y maestro para enseñar. Y eso es algo que la iglesia debe entender. Necesitamos que se nos enseñe. Porque lo que aprendimos a veces lo aprendimos mal. Bendito Dios. Esa es la palabra del Señor. Lo que sé no lo sé como debería saber. Así que tenemos que desaprender muchas cosas que traemos. Algunos del pentecostalismo. Sí, Señor, amén. Y otros de otras iglesias donde se han congregado. Queridos, le enseñaron mal. Señor. No le puedo decir lo contrario. Así que tiene que empezar a renovar, como dice Romano, el espíritu de su mente. Y empezar a estudiar la palabra del Señor. Y empezar realmente a interpretarla como la palabra del Señor debe ser interpretada. Sí, Señor. El verso 12. ¿Para qué Dios puso ministerios? Para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito principal de los ministros no es alcanzar la fama. Sí, es amén. Porque la fama es efímera. La fama es como una ramera. Hoy día está con uno y mañana está con otro. Hoy día está en un lugar y mañana está en otro lugar. A esas personas que lo hizo famoso la semana pasada, esta otra semana la abandona y ya nadie lo quiere. La fama es así. Los ministros no deben buscar la fama. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los ministros no deben buscar la fama. Dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo va a enaltecer. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos entender, hermano, que Dios nos ha puesto ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Esa es la labor de los ministros. Esa es la labor de estos 5 ministerios, hermano. Perfeccionar a los santos. Díganlo conmigo, ¿para qué? Perfeccionar a los santos. Esto se refiere a restaurar algo a su condición original o a que sea hecho apto o completo. ¿Qué es lo que quiere Dios de la iglesia? Que la iglesia sea Apta y apta. Lo contrario de ser apto, ¿qué es lo que es? inepto. Inepto. Y una persona inepta, ¿qué es lo que es? ¿Qué es un inepto? Que no sirve, así simple. El apóstol cuando habla a la iglesia lo recomienda, le dice, pone hombres que sean fieles para enseñar. Y también Pablo le dice, no
no pongas a un neófito. Esa palabra neófito significa alguien sin experiencia. Dios nos ayude, Dios nos bendiga a nosotros para no ser neófitos, sino para ser apto. Viene del original, o sea que algo y alguien debe ser apto y completo. En este contexto se refiere a llevar a los cristianos del pecado a la obediencia. Esa es la labor original de la iglesia. Mi trabajo como pastor no es a usted hacerlo más próspero. Mi trabajo como pastor no es que usted llegó acá, no sé, con un Chevrolet Monza y usted en 5 años va a tener una Dodge. No, esa no es mi pega. Hay otras iglesias en Antofagasta donde le van a vender eso. Hay otras iglesias donde le van a ofrecer eso, pero no. Mi pega es llamarlo a usted del arrepentimiento a la salvación. Eso no vende. Eso no vende, bro. Pero si yo dijera a usted, hermano, vamos a tener la próxima semana un evento profético y vamos a derramar aquí el manto profético y va a haber bendiciones. Oh, wow, usted vendría. Usted está lanzando por la puerta. Pero cuando nosotros decimos lo que vamos a predicar es convertido y arrepentido, no va a llegar nadie. Dios nos ayude, amén. Entonces, ¿cuál es la pega del pastor? Llevar a los cristianos del pecado a la obediencia. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levante su mano. Amén. Llevarlos del pecado a la obediencia. La palabra de Dios es el elemento clave para este proceso. Hermano, para esto no sirve nada más que la palabra de Dios. Oh, pastor, metamos unos títeres a los niños. No, los niños necesitan títeres. Los niños necesitan la palabra de Dios. Metámosle a los jóvenes una discoteca, metámosle unas luces en la iglesia. No, no necesitan luces. Lo que necesitan es la palabra de Dios. Metámosle a las hermanas, las damas unos tejidos, unos bordados. ¿Por qué se lo digo? Porque hay iglesias donde lo hacen. Eso es entretención. Eso capta la entretención, la atención de la gente, pero no los cambia. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se nos meta y se nos instruya la palabra del Señor. La palabra de Dios es el elemento clave de este proceso. Primera de Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué dice? Usted se lo sabe de memoria, vamos. ¿Qué dice? A ver, dígalo. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más es? Útil. Para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿para qué más? Para instruir en justicia. ¿Qué más? A fin de que el hombre sea ¿qué? Apto, preparado para toda buena obra. Es lo que el Señor quiere con nosotros, hermano. ¿Para qué? Dice, para perfeccionar a los santos. Los realmente santos. Aquellos que conocieron al Señor y abandonaron el pecado. Esos son los llamados santos por Pablo. Los verdaderos santos, la iglesia, hermano. Los verdaderos santos somos nosotros, no los que están allá en Roma, ni que están en algunas iglesias, allí se les venera, no. Los verdaderos santos somos aquellos que hemos dejado el pecado y que hemos abrazado la cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Santos para la obra del ministerio, el servicio espiritual requerido de todo cristiano y no solo de los líderes de la iglesia. ¿El servicio espiritual de qué debe ser? De todo cristiano. Cada uno de ustedes, desde el más joven, desde el más niño hasta el más anciano, debe sentirse útil en la iglesia. Cada uno de ustedes debe sentirse útil en lo que Dios le mandó a cada uno de ustedes hacer. Pero nosotros a veces nos menospreciamos. Nosotros a veces nos sentimos menoscabados. ¿Qué es lo que quiere el Señor? La capacitación. Necesitamos capacitarnos, ¿no? ¿Cuántos necesitan capacitarse? Levante su mano, ¿eh? Capacitarnos de los santos. La Biblia de las Américas, la palabra empleada significa catartizo, con Z, que significa equipar. La iglesia es un lugar donde nos equipamos, porque donde está la necesidad real es allá afuera. Allá afuera es donde nosotros debemos desarrollarnos
llevando adelante los ministerios que Dios nos ha dado. Pero aquí, ¿para qué estamos? Para equiparnos. La palabra catartizo significa poner en orden, arreglar, ajustar, a fin y preparar y capacitar para algún servicio. Luego fortalecer, perfeccionar y hacer de uno lo que se debe hacer. El apóstol en 2 de Corintios capítulo 13 del 9 al 11 ora por la perfección de la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 1:8. O sea, cuando la iglesia dice, no, pastor, si ya estamos listos, yo no necesito nada más, estoy ok. ¿Qué dice? Que el que dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La palabra perfeccionar no significa sin pecado, sino que seamos maduros. Lo que Dios quiere a través de la palabra, lo que Dios quiere a través de cada una de las enseñanzas, los sermones que se entregan en la iglesia, es que nosotros vayamos madurando. La palabra perfeccionar no significa que usted ya está listo o que ya no tenemos nada que cambiar, sino que perfeccionar significa que cada día debemos ir madurando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen que están madurando en el Señor? Amén. ¿Cuántos reconocen que todavía les falta mucho por madurar? Amén. Vamos adelante a la perfección, hacia la madurez, en el conocimiento del Señor. No puede haber una persona aquí que diga, no, el Señor, pastor, yo conozco al Señor ya, yo sé, no. Todos los días lo vamos conociendo al Señor. Vamos conociendo qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Para qué? Según Hebreos 5:14 y Hebreos 6:1. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos perfectos en amor, amando tanto a los enemigos como a los amigos. Y también Mateo 5:48 nos dice que debemos perfeccionarnos en la santidad. ¿Cómo vamos con eso? Porque algunos dirán, pastor, no sé, yo estoy estudiando harto la Biblia, pero ¿cómo va con la santidad? Porque no es solo conocimiento, no es solo manejo de la dicción, no es solo buena homilética, buena hermenéutica, sino que debe ir de la mano con la santidad. Porque de lo contrario usted solo va a ser una bola de conocimiento, pero no va a tener santidad en su vida. ¿Y sabe a lo que el diablo le tiene miedo? No es a un cabezón lleno de conocimiento, sino que lo que el diablo tiene miedo es a un cristiano santo. Amén. Así que usted no se sorprenda cuando está frente a alguien que sabe mucho. Yo respeto a un tipo que es santo. Y me saco el sombrero ante alguien que puede ser muy humilde, pero que sea santo. Que sea santo, que se note que el hombre es consagrado al Señor. Amén. Porque el diablo es bíblico, el diablo se la sabe toda, pero no ha cambiado, no es santo. Así que Dios nos bendiga. Dígale que está a tu lado, busca la santidad. Al que está atrás, dígale, busca la santidad. Pastor, ¿y cómo hago eso? Orando, ayunando, apartándome del pecado. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Puede estar en una iglesia muy bendecida, puede estar en una iglesia donde hay mucha vida, muchas palabras, pero si hay pecados encubiertos no vas a prosperar. Vas a ver cómo los demás prosperan. Vas a ver cómo los demás son bendecidos. Vas a ver cómo los demás son usados, pero el que encubre tu pecado no prospera. El que lo confiesa, ¿qué dice? Y se aparta. Y se aparta. Alcanzará misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere de la iglesia. Que cada día nosotros vayamos confrontando nuestro pecado y vayamos apartándonos lo más que podamos. ¿Cuántos lo están haciendo? Levante su mano. Para que seáis perfectos soportando pruebas. Santiago capítulo 1 del 2 al 4. Santiago capítulo 1 del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos encontréis. Santiago capítulo 1 del 2 al 4.
Hermanos míos, tened por sumo gozo. Ahí está, hermanos míos, Tened por sumo tened gozo. por sumo gozo. Cuando ¿Esa palabra sumo gozo qué significa? gozo, ¿Qué entiende usted por sumo gozo? algo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Hermano mío, tener por sumo gozo cuando os halléis. ¿Quién lo hace eso? Nadie lo hace. ¿Quién se alegra cuando va un familiar cae al hospital? Cuando usted mismo a veces cae al hospital. No, nadie se alegra, nadie canta, nadie ora, nadie testifica ahí. Pero Pablo dice tener por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Muchas veces he escuchado a la gente diciendo, dame paciencia. Usted no tiene que pedir paciencia, porque si usted pide paciencia le van a venir pruebas. Nunca más diga, Señor, dame paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos al 4. Más tenga la paciencia su obra completa. O sea, una vez que eres probado y tuviste paciencia y aguantaste y soportaste, ¿qué dice? La obra es completa para que seáis. Perfectos y cabales. O sea que si Dios no lo prueba a usted, usted no puede crecer. Esa es la diferencia entre el adulto y el niño. El niño no tiene problema. El niño no se preocupa que hay que pagar el gas, que hay que pagar el agua, la luz, porque sabe que papá se preocupa de eso. Pero cuando ya uno deja de ser niño, empieza a tener pruebas. ¿Y qué es lo que dice que produce la prueba? Su obra completa para que seáis perfectos. Aquellos que fallan en la prueba, le va a volver a venir otra prueba. Y si usted vuelve a fallar, le va a venir hasta que usted pueda pasar ese ramo. Es como en la universidad, hermano, es como en el colegio, en el liceo. Usted tiene que de alguna manera, si no aprobó, va a tener que repetir el curso. Y hay hermanos que no salen nunca del mismo curso aquí en la iglesia. Están siempre probados en lo mismo, probados en lo mismo, probados en lo mismo. Para que seáis perfectos y cabales. Esa palabrita cabales significa que una vez que Dios te ha probado, ya tu mentalidad es diferente. O porque cuando uno llega a veces, no, yo soy fulano de tal, pastor, yo me la sé toda, no, yo allá, acá. Pero cuando el Señor viene, lo prueba y lo manda a tierra, lo hace comer polvo, después se levanta y dice, no, pastor, yo no era el que pensaba. No era tan fuerte, no era la persona que yo esperaba. ¿Por qué? Porque cuando termina la prueba, Dios nos hace perfectos y cabales, o sea, Cuerdos. juiciositos, cuerdos. ¿Cuántos juiciositos hay aquí? Levante la mano, a ver. Sin que os falte cosa alguna. Amén. Una vez que la prueba viene, Dios nos ayuda a perfeccionarnos y a ser cada día mejores personas y cabales. Seáis perfectos soportando las pruebas. Soportando las pruebas y perfeccionar la fe por las obras. Lo hemos hablado antes. La salvación no es por obras, pero la perfección de la fe como resultado trae las obras. Santiago capítulo 2, verso 22. Santiago capítulo 2, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, las obras son el resultado de una vida de fe. Una vida de fe en creer en el Señor. Una vida de fe, depender de Dios, caminar con Dios. Como resultado van a haber obras que la gente va a ver. Y usted va a poder ejercitar esa fe y va a poder como resultado de su vida cada una de las obras que el Señor le va a enviar a hacer. ¿Para qué decía esta palabra? Para la obra del ministerio. Se refiere al servicio en general, tanto el servicio de ministrar a los demás físicamente, como también el ministerio de la palabra del Señor. Amén. ¿Usted para qué se está perfeccionando? Para el servicio de la obra. Para el servicio de la obra. Para ser mejor predicador, para ser mejor hermano, Señor. para ser un mejor padre. Así es, amén. Dios bendiga a los padres jóvenes que tenemos en la iglesia. Señor. Porque cuando uno es padre, no hay un manual que le enseñe a ser padre. Uno aprende a ser padre en el camino. Y muchos hemos cometido errores en el camino.
Muchos hemos hecho cosas que no debimos haber hecho y hoy día tenemos que lamentar las consecuencias. Amén. ¿Cuántos de ustedes lamentan las consecuencias? A ver. Oh, pastor, me hubiera gustado haberlo hecho diferente. Me hubiera gustado no haber hecho esto, no haber hecho esto otro. Pero a veces éramos impulsivos. Y necesitamos saber que el Señor nos está enseñando, perfeccionando. ¿Para qué? Para ser buenos ministros. Para ser buenos cristianos. Y para ser buenos padres. Así que Dios bendiga a los padres jóvenes que hay aquí. Amén. Que puedan criar a sus hijos de manera diferente a como los hemos hecho nosotros. Porque a veces uno cree, hermano, que por ser demasiado permisivo eso es amor. Eso no es amor. La Biblia dice que el hijo consentido tarde o temprano avergonzará a su madre. Una cosa es ser consentidores y otra cosa es amar a nuestros hijos. La Biblia dice que el que ama a su hijo lo reprende y lo castiga, así como Dios lo hace con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que ser un buen padre, un buen esposo. ¿Cuántos buenos esposos hay aquí? A ver las hermanas, ¿cuántas tienen buenos esposos? Un buen esposo no es el que le cocina, ojo. Un buen esposo no es el que le lava la loza. Ese es un esposo bueno. No es el que la lleva al mall, el que le pasa la tarjeta. Ese no es un buen esposo. Es un esposo bueno. Un buen esposo es el que le dice, mujer, vamos a ir a orar. El que lo trae a usted los domingos a las 10 de la mañana a la iglesia a orar. Ese es un buen esposo. El que le dice, vamos a apartar primeramente el diezmo, la ofrenda, y luego vamos a pagar las cosas. Ese es un buen esposo. Le eché por tierra el perfil de su esposo, ¿no? Ese es un buen esposo, el que hace valer su autoridad como sacerdote en el hogar. Dice, vamos a ir toda la iglesia hoy día y nos vamos toda la iglesia. Los puros perros que van cuidando la casa. Y todos a la casa del Señor. Pastores, que me llegó una visita, llevemos la visita a la iglesia. Amén. Yo sé que no es fácil, pero hay que llegar a hacerlo. Eso habla de un buen esposo, alguien que la ame a usted, que ame a Dios, porque si ama a Dios va a amar a su familia. Pero si el tipo no respeta a Dios, le espera que lo respete a usted el día de mañana. Hablábamos el otro día con una jovencita, si el tipo no es capaz de amar a Dios, no le va a amar a usted. Si no respeta a Dios, no le va a respetar a usted. Por eso es importante que oremos por nuestros jóvenes. Que oremos por nuestras señoritas en la iglesia. Porque el enemigo ahí tiene puestos los ojos, porque sabe que puede truncar ministerios. Sabe que puede destruir y derribar familias. Por eso, hermanos, está nuestra responsabilidad ser buenos padres. Ser buenas madres. No madres consentidoras, sino madres bíblicas. Que le enseñen a sus hijos a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como también al ministerio de la palabra, preparados para estar siempre dispuestos. Lo vimos el domingo pasado. Siempre dispuestos. Ya sea campaña, ya sea velorio, ya lo que sea, hay que estar dispuestos para llevar la palabra del Señor. Amén. Termino con esto. ¿Para qué dice aquí el verso? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El gran propósito de los ministros, los dones, los oficios, tanto los milagrosos como los no milagrosos, son puestos ¿para qué? Para el beneficio de la obra del Señor. Amén. Por eso yo necesito a los que son evangelistas en la iglesia. Necesito a los que tienen la habilidad de enseñar en la iglesia. Porque todos nosotros podemos formar un equipo tremendo de trabajo y podemos ser dinamita en las manos del Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Amén. Igualmente los oficios de evangelistas y pastores y maestros son para la edificación del cuerpo. Lo que edificaba la iglesia en el primer siglo fue la palabra. Hechos 20:32. Vaya conmigo a Hechos 20:32. ¿Qué era lo que edificaba la iglesia en el primer siglo? Y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Déjenme ese versículo allí. Pablo no dice, os encomiendo a Dios y a los milagros.
Los milagros en el primer siglo fueron un complemento a la predicación. Sí, Señor. Fueron un complemento para los incrédulos, para los inconversos, para los incrédulos. Pablo nos está diciendo, encomiendo a Dios y a los milagros que tienen poder para sobreedificaros. Si no dice, yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. En la actualidad nosotros tenemos esa misma palabra, inspirada por Dios, que la iglesia primitiva recibió, y esa palabra tiene el mismo poder ahora que lo tenía en aquel entonces para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros no podemos andar pidiendo milagros, porque si Dios quiere nos envía milagros, Así es, amén. pero no es el fin de la iglesia. La gente a veces dice, oh pastor, pero ¿cómo aquí no se ven milagros? ¿Sabe? Lo más probable es que usted ande tras esas cosas y no ande tras la palabra del Señor. La iglesia siempre ha sido y fue edificada. El apóstol nos dice, yo los encomiendo a ustedes a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Esa palabra para edificaros, de alguna manera, que tiene poder suficiente para edificaros y daros la herencia con todos los santificados. La iglesia primitiva recibió esa palabra y tiene el mismo poder para nosotros edificarnos hoy día. En el primer siglo, hombres inspirados escribieron este libro inspirado, el Nuevo Testamento, y nosotros tenemos en la actualidad ese mismo libro inspirado. En cuanto al uso correcto de los dones, de alguna manera Pablo lo grafica en 1 Corintios 14, pero la palabra